Buenas noches a todos. Espero que estén todos bien, se encuentres bien. Y hoy vamos a desarrollar un poco con relación a la unidad 7 de la parte de Derecho Internacional Público. Como habíamos desarrollado la clase pasada y Derecho Internacional Privado, entonces hoy vamos a estar desarrollando la parte de Derecho Internacional Público, específicamente con relación a la unidad 7, que habla de la responsabilidad del Estado por sus órganos. En la unidad anterior a esta, que es la unidad 6, ya habíamos visto un poco una parte acerca de la responsabilidad con la que acarrea el Estado con relación a ciertas situaciones. En esta en específica vamos a ver en cómo el Estado responde por las acciones u omisiones que pudiera realizar el Poder Ejecutivo, Legislativo y por actos del Poder Judicial. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad en general, no estamos hablando de un comportamiento, estamos hablando de que el Estado es responsable por cualquier acto que pueda realizar en sus funciones la Cámara eh, de Diputados, la de senadores que constituyen el Poder Legislativo. En este caso también, cuando actúa el Poder Ejecutivo en la persona de nuestro presidente de la República y por acciones que son ya del Poder Judicial, que son las decisiones de la Corte o los tribunales de menor rango. Entonces, la responsabilidad internacional de los estados por actos o órganos surge como una consecuencia de esas acciones o de esas omisiones en las que nos estamos refiriendo. La responsabilidad internacional respecto a los órganos jurisdiccionales se justifica cuando existe. Entonces, cuando nos estamos refiriendo al Poder Judicial, nos referimos que existe responsabilidad cuando el Poder Judicial tenga denegación de justicia, es decir, el derecho se niega si no se obtiene en tiempo idóneo el juicio contra el delincuente o el deudor, y también cuando una cosa dudosa se ha juzgado manifiestamente contra derecho. Cuando existe una demora voluntaria y maliciosa en la administración de justicia, surge cuando existe una lentitud en la administración de justicia de mala fe y cuando existen fallos injustos que surgen evidentemente de una violación en el proceso o en el contenido de la sentencia, que es antijurídico por rango constitucional o cualquier rango inferior a la Constitución. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos generalmente por actos jurisdiccionales, que son los actos del Poder Judicial. La responsabilidad del Estado por actos de los órganos legislativo, administrativo y judicial y otros del Estado. Decimos que el Estado es responsable cuando hablamos de órganos legislativos. La posición de los órganos legislativos no difiere de otros órganos del Estado. En la conferencia de la codificación de la Haya, todos los estados aceptaron el principio de que un Estado incurra en responsabilidad internacional como resultado bien de la promulgación de una legislación incompatible con sus obligaciones internacionales o bien de la falta de legislación necesaria para él. Entonces, la legislación interna no proporciona una medida adecuada al cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales. No basta promulgar una ley, una buena ley, pero fallar en su aplicación, y a la inversa. Cuando la ley causa daño directo a un Estado, su mera aprobación puede servir de base para una queja aún ante un órgano judicial. Eso es con relación a los actos relacionados del poder legislativo. Cuando decimos que existe actos del órgano ejecutivo, decimos que el Estado incurre en responsabilidad por cualquier acto contrario al derecho internacional cometido por cualquiera de sus agentes o por los funcionarios del Estado, por el jefe del gobierno, un ministro, un funcionario diplomático o consular o cualquier otro funcionario. Entonces, con relación a esos funcionarios,
que son dependientes del poder ejecutivo, el Estado es responsable ante la negligencia de estos funcionarios, específicamente la que hemos citado. Decimos que el Estado es responsable por actos del Poder Judicial cuando los principios de la separación y la independencia del Poder Judicial en el derecho interno y del respeto de las sentencias judiciales influyen en la forma como responsabilidad del Estado. Se aplica a los actos u omisiones de los órganos judiciales. La responsabilidad no se produce por la aplicación errónea o por violación de una regla de derecho interno, aunque cause daños a un extranjero. Para que exista responsabilidad del Estado se necesita una violación manifiesta del derecho internacional. Consecuentemente, vamos a pensar, ¿verdad? Si el Estado es responsable por la acción de estos funcionarios que son dependientes de cada uno de los poderes, ¿quién es el que va a juzgar el comportamiento del Estado o la negligencia del Estado ante estas fallas de estos funcionarios? Entonces, para ello existe un Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal es una institución permanente, independiente, con personería jurídica propia y complementaria de las jurisdicciones nacionales, que sean incapaces o no deseen llevar a la justicia a quienes hayan cometido actos de genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad. Según los primeros artículos de su estatuto, que es aprobado el 17 de julio del 98, el tribunal juzga los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, porque amenazan la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Estos crímenes no prescriben porque no deben quedar sin castigo y son crimen de genocidio, acto cuyo fin es destruir en forma total o parcial a un grupo de gente con características determinadas, misma raza, nacionalidad, etnia, religión, crímenes de lesa humanidad cuyo acto ataca en forma generalizada y sistemática a la población civil y con conocimiento de dicho ataque, por ejemplo, la esclavitud, la tortura, la desaparición forzosa de personas, violación, exterminio, etc. Y crimen de guerra, que es generalmente la infracción más grave que puede realizar el Estado contra otros tratos inhumanos o experimentos biológicos, destruir los bienes, apropiarse de ellos por necesidades militares en forma ilícita y arbitraria, obligar a un prisionero a prestar servicio en las fuerzas de una competencia enemiga o privarlo de su derecho a un juicio justo, dirigir internacionalmente ataques contra la población civil u objetos que no son objetivos militares o contra personal. Entonces, el Tribunal Penal Internacional es el que juzga en estos casos en específico el comportamiento del Estado y su grado de responsabilidad ante estos actos o omisiones en todo caso. También, siguiendo un poco con relación a la responsabilidad que pueda existir, decimos que la responsabilidad por actos de particulares, el Estado responde indirecta por los actos u omisiones cometidos por las particulares que están sometidos a su soberanía cuando se abstiene de tomar medidas para evitar que los particulares infrinjan la norma jurídica internacional o cuando se abstiene de castigar a los particulares que han vulnerado la norma jurídica internacional. Daños sufridos por los extranjeros debido a insurrección y guerras civiles. Los gobiernos no son responsables por los daños o perjuicios por actos para reprimir la rebelión y restaurar el orden. Es una aplicación analógica de la no responsabilidad por los daños por actos de guerra. No obstante, será responsable de los actos de la discriminación contra extranjeros.
También nos dice que el Estado será responsable cuando las medidas que se hayan tomado excedan manifiestamente las necesidades de la situación. Hay una excepción general y es cuando los revolucionarios se convierten en el gobierno del Estado. El fundamento radica en que los insurgentes victoriosos se les impide repudiar su responsabilidad de que el daño fue causado, con el pretexto de que el daño fue causado por ellos como individuos privados. Entonces, los insurgentes que han tenido éxito son retroactivamente responsables de sus propios actos y de los del anterior gobierno legítimo. Cuando existen estos daños en los que nos estamos refiriendo, ¿cómo el Estado va a pagar? Sabemos que el Estado no va a poder ser privado, por ejemplo, como una persona física porque comete un hecho eh, tipificado como delito o como crimen. Entonces, el Estado tiene el castigo, por ejemplo, en un principio de indemnizar a la víctima. La indemnización es un principio de derecho internacional que la reparación de un mal puede consistir en una indemnización, siendo esta la forma más usual de reparación. Cuando existe daño indirecto, la Corte Permanente de Justicia Internacional indicó que la restitución se había concebido para borrar todas las consecuencias del acto ilícito. Entonces, primero tenemos la indemnización, tenemos posteriormente también en este caso como el daño directo, que es la restitución. Cuando hablamos de pérdida de utilidades, nos estamos refiriendo a lo que esa víctima dejó de percibir o de realizar en el tiempo desde que fue violado su derecho hasta oportunamente una sentencia que pueda recaer en el tribunal penal. Entonces, a eso le llamamos pérdida de utilidades. Las reclamaciones por pérdida de utilidades se trataban como reclamaciones por daños indirectos y no eran permitidas por los laudos contemporáneos. Admiten dichas pérdidas sobre la base de que una justa compensación implica una restitución completa del estatus. Cuando reclama intereses, ¿qué existe? Cuando han sido reclamados deben considerarse como elemento integrante de la compensación, ya que la indemnización plena incluye no solo la cantidad adeudada, sino también una compensación por la pérdida del uso de dicha cantidad durante el tiempo dentro del cual el pago de esta continúa retenida. Cuando el daño sufrido son materiales, los intereses deben empezar a devengarse desde la fecha del daño. Con respecto a los daños personales, en los cuales la suma conseguida es una compensación global por los daños sufridos, o en deudas no liquidadas, los intereses se cuentan desde la fecha del laudo. Otra de las situaciones en las que el Estado puede ser condenado es, por ejemplo, también cuando una compensación punitiva es un impuesto más moderno, es una sanción para introducir al gobierno que incurrió en el acto ilícito a mejorar la administración de justicia. No llega más allá del concepto de responsabilidad y no implica responsabilidad penal. Tenemos también la satisfacción. La satisfacción se da para el perjuicio no material y daño moral a la personalidad del Estado. La Corte Permanente de Arbitraje declaró si una competencia dejara de cumplir sus obligaciones hacia otra potencia, la determinación de este hecho, especialmente en un laudo arbitral, constituye por sí misma una grave sanción. Y el Estado también tiene situaciones en las que puede ser excluida de responsabilidad en casos específicamente realizados por sus funcionarios
en este caso. Entonces, existen unas circunstancias que excluyen esa responsabilidad del Estado. Y, por ejemplo, una de las condiciones para excluir esa responsabilidad cuando existe consentimiento, es decir, el consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro Estado de un hecho determinado excluirá la ilicitud de tal hecho con relación al primer Estado siempre que el hecho permanezca dentro de los límites de dicho consentimiento. Entonces, un Estado que haya consentido que se le viole una de sus reglas, una de sus normas, entonces en ese caso el Estado que cometió la infracción es excluido de responsabilidad. Tenemos también que cuando el Estado actúa en cumplimiento de normas imperativas, también puede ser excluida de responsabilidad. Y cuando hablamos de normas imperativas, nos estamos refiriendo a un hecho, la ilicitud de un hecho o un Estado quedará excluida si en las circunstancias del caso el hecho exigido por una norma imperativa del derecho internacional general. Entonces, cuando existen normas que le obliguen a realizar ese acto a favor de la generalidad de las personas, en ese caso violando la particularidad en específicamente de una persona, entonces el Estado dice que prima el interés general sobre el particular en el que se le autoriza, en ese caso, a actuar, razón por la cual se le excluye de responsabilidad. También existe, por ejemplo, la situación de que el Estado esté actuando en legítima defensa. La legítima defensa también es un Estado que quedará excluida si el hecho constituye una medida de legítima defensa como tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, si existe legítima defensa, así como los hechos particulares en las que suelen ser juzgados los actos personales de las personas físicas en la comisión de hecho punible, en el que pueden ser excluidos de ser punidos por una defensa legítima a sus derechos o a derechos de personas allegadas al mismo, entonces en ese caso también el Estado igualmente es excluido de responsabilidad. También tenemos contramedidas respecto a un hecho internacional ilícito. La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con sus obligaciones internacionales para con otro Estado quedará excluida de la medida en que el hecho constituya una medida dirigida a ese otro Estado. Cuando existe, por ejemplo, fuerza mayor, es decir, eh, la fuerza mayor se da en el caso de que la acción que está realizando el Estado es mayor, va a ser mayor em, la gravedad, va a ser mayor la gravedad que él está em, reparando con esa acción que el daño sufrido en el caso de una omisión. Entonces, en el caso de fuerza mayor, la obligación internacional de ese Estado quedará excluida si ese hecho se debió a una fuerza mayor, es decir, a una fuerza irresistible, a un acontecimiento imprevisto ajeno al control del Estado. Peligro extremo, que también es una de las circunstancias que excluyen la responsabilidad, dice que quedará excluida si el autor de ese hecho no tenía razonablemente otro medio o en una situación de peligro extremo en salvar su vida o las otras personas confiadas a su cuidado. El estado de necesidad se da cuando el estado de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud es un hecho que no esté conforme a una obligación internacional. Por ejemplo, se da que sea el único medio para salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave que no afecte gravemente a un interés esencial del Estado. La obligación internacional en cuestión dimana de una norma imperativa de derecho. La obligación internacional en cuestión excluye la posibilidad de invocar el derecho de necesidad
y ninguna de las circunstancias establecidas en dicho justificaría la actitud del Estado al incumplir con las obligaciones de derecho internacional. Los efectos de esa responsabilidad obliga al Estado infractor a soportar la sanción procedente. Entonces, en ese caso habíamos visto que en una de las formas es la indemnización, la segunda de las formas es la restitución, es decir, restituir es volver la cosa en el estado en el que se encontraba al momento de cometer dicha infracción. Entonces, la restitución significa que si yo ataqué 3.000 hectáreas de nuestro bosque, por así decirlo, tengo la obligación de volver a plantar mínimamente y también aplicarle consecuentemente una indemnización por ese daño que sufrió nuestro territorio en calidad de ataque de otro estado. Entonces, a eso se llama en formas también de reparación. Habíamos dicho que es la restitución, la indemnización, la satisfacción. La satisfacción consiste en un pedido público de perdón eh, al Estado que fue dañado por el Estado que dañó. No sé si me explico. Entonces, la satisfacción es obligado a indemnizar el daño causado en la medida en que éste no puede ser reparado mediante una restitución o una indemnización. Y reconocimiento a una expresión de pesar, una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada. Entonces, esas son las situaciones en las que puede ser eh, es, condenadas un Estado por el cumplimiento del deber de sus funcionarios, específicamente dentro de cada tipo de poder, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere nuestra unidad 7. Em, Tenía previsto el desarrollo de las 7 y las 8 hoy con ustedes, pero quiero desarrollar solo esta unidad y la próxima clase, si Dios quiere, vamos a desarrollar la unidad 8 y la unidad 9 para que presencialmente, para que podamos ir avanzando con nuestras lecciones. Entonces les deseo a todos muy buenas noches, espero que estén todos bien y nos vemos la próxima clase, si Dios quiere.